Hola, buenas tardes. Juntos compartimos una edición que suma la trayectoria del programa Trazos y Letras Somos Cultura, una producción de TV UJAT, en coordinación con la Secretaría Académica y la Dirección de Difusión Cultural de esta institución. Soy Mayerlin Damián y les doy una cordial bienvenida. Agradecemos su preferencia. Recuerden que pueden mandar sus mensajes a los números que aparecen en pantalla. Su participación nos fortalece. Hoy conversaremos con el poeta, investigador, escritor y docente Juan Carlos Guzmán Ríos, quien nos hablará de su poemario titulado Un enamorado de la vida toma la palabra. Ya se encuentra en el estudio el poeta Juan Carlos Guzmán Ríos y Hugo Angulo Fuentes, conductor y productor de este programa cultural, quien a su vez se acompaña en la conducción con Saori López, estudiante de la licenciatura en comunicación. Continuamos con usted, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes, querido teleauditorio de Trazos y Letras. En Tabasco los atardeceres son propicios para la poesía y en esta fecha justamente no será la excepción porque estaremos hablando justamente del poemario de Juan Carlos Guzmán, profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, poeta recientemente descubierto por esta institución, así es de que es un gusto tenerte aquí en el programa, Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Hugo, por la invitación. Gracias. Y me acompaña también en la transmisión Saori López, ella es estudiante de la licenciatura en comunicación. Saori, ¿qué te parece la temática de hoy? Maravillosa, la verdad para mí es un encanto, me siento orgullosa de estar aquí para charlar con el poeta y conocer más sobre este libro. Además de la ocasión de tu poemario, Un enamorado de la vida, ¿en qué otras etapas de la vida tomaste la palabra con la misma firmeza y autoridad? Bueno, yo estuve escribiendo mucho tiempo reseña, escribí reseñas sobre libros de historia, sobre libros de ciencia, sobre libros de arte, tuve publicaciones periodísticas y en revistas, y lo tomé como un ejercicio. En algún momento lo he platicado eso, el analizar, el comentar textos ayuda mucho a desarrollar la escritura porque tienes que vertir tu propia opinión sobre la obra. También escribí un poco de poesía, un poema que abre el libro data de la década de los 90 y algunos otros que no me atrevía yo a compartir en público, pero que últimamente pues algunos amigos y algunas personas me decían que por qué no lo hacía, ¿no? Y empecé en Facebook a compartir y luego ya empecé a sistematizar un poquito más los trabajos y aquí me tienen. Eso es. En relación a la portada del libro en donde aparece Tu Ventana, ¿qué otros hallazgos, Juan Carlos, qué otros hallazgos aparte de esas imágenes que son propicias para tu poética, qué otros hallazgos has tenido y por qué tanta importancia de esa ventana personal? Bueno, pues es que es la ventana de mi estudio, ¿no? Yo vivo en un departamento de interés social no muy grande, pero tengo mi estudio, tengo mi biblioteca y se ha significado mucho porque hacia afuera hay una vista de un árbol, un naranjo, ¿no? Que de repente da unas flores muy bonitas y da unos frutos. Pero hay otras imágenes que me han marcado por la pregunta que haces, ¿no? Realmente el momento en que empiezo a escribir la poesía es en Real de 14. Real de 14 llego un fin de año donde me paso las navidades con mis hijos y su mamá y convivo con esa gente una semana, unos días y percibo que esas gentes, aún en esas condiciones, pueblo, de ciertas carencias, eran muy felices, ¿no? Te trataban bien, te atendían bien, comías bien, paseabas bien. Y decía uno, bueno, en mi interior me decía yo, ¿cómo es posible que estas personas bajo estas condiciones tan difíciles sean tan felices y uno que tiene muchas cosas a su alcance no pudo expresarse de esa manera, ¿no? Y entonces a partir de ese momento empecé a desarrollar ya mi vena literaria. Bueno, otras cuestiones han sido la pintura, mis vivencias con mi familia, mis musas, ¿no? Los canallas que me han acompañado, las malas compañías, como diría Sabina, son muchos elementos los que hacen que fluya el quehacer poético, ¿no? Eso es. Sí. Si nos permite, quisiéramos escuchar el poema Enamorado de la vida. Sí, claro, me permite. Vamos a deleitarnos de este primer texto.
en voz de el poeta Juan Carlos Guzmán. El poema que les voy a leer es el poema que le da título a este libro y se llama Enamorado de la vida. Es tan complicado explicarlo, son aquellos momentos cargados de experiencias, muchas de ellas inconfesables, por pudor, por pena, por prejuicios que ensucian, la sensación de ser estigma, de quedarte chiflando en la loma. Por todo lo que ha vivido, lo consideraban loco, rebelde, el referente equivocado, el excluido. Su único pecado, su verdad adherida a su corazón, su sentir a flor de piel, era estar enamorado de la vida. Poema dedicado a mis malas compañías, besos en el corazón. Para puntualizar un poco más en este título, y pues es una frase que no cualquiera en tiempos como estos puede decirlo, soy un enamorado de la vida. Claro. Aparte de la poesía, ¿hay algo más que condujo a que tomaras esta autodeterminación, una autodefinición de ser un enamorado de la vida? De alguna manera lo has respondido, pero quisiera que lo reafirmaras. Sí, yo creo que eso viene de las vivencias de uno, de la búsqueda de uno mismo, de encontrar a veces en las cosas más sencillas lo más intenso de la vida, de ver en los pocos elementos a veces llenos de carencia, ver belleza, mucha expresión de elementos que a veces ni nos imaginamos. Y por supuesto, ¿no? el amor a los compañeros, a sus amigos, experiencias de vida y muerte, ¿no? La poesía en lo personal para mí fue un refugio, fue un elemento que me marca en mi vida y que me da oportunidad de empezar a sentir y a vivir las experiencias de mi existencia de otra manera, ¿no? Empezar a percibir algunos elementos que no había yo ubicado, a veces muy dolorosos, a veces muy hermosos, pero la poesía es ese elemento que me permite, ¿no? Además de empezar a cuestionar algunas cuestiones de la existencia, ¿no? Del ser humano, de la condición humana. La poesía, como dirían algunos poetas que siempre he querido y he respetado, y que por eso también me detenía mucho a escribir poesía, me refiero a Paz, a Pellicer, a Sabines y a otros que ahorita no me vienen a la mente, es justamente que es la ruptura de mitos, es la advertencia, es el sentir, es el razonar, a veces es locura, ¿no? Pero tiene que ver mucho con la experiencia. En efecto, a veces es inspiración, hay musas que son tu inspiración, hay personas que son tu inspiración, hay eventos que son tu inspiración, pero tiene que ver más allá de eso, ¿no? No solo es inspiración, a veces es sentimiento, es locura, es tratar de expresar lo que realmente uno está viviendo y sintiendo, ¿no? Porque conozco que Saori también tiene algo de mujer de literatura, sé que escribe. De alguna manera preguntar aquí en voz alta esta vivencia con intensidad, vivir con intensidad para poder tener tema, para poder tener discurso poético. Bueno, el detalle es que en la intensidad te puedes quedar, ¿no? La intensidad es el camino a la sabiduría, pero los excesos a veces nos llevan a perdernos. No todo es exceso, no todo es intensidad, a veces es la mesura, la serenidad, la calma. Y lo digo yo, ¿no? Lo digo yo en el sentido más amplio de la vida, ¿no? Pero sí, a veces el atrevernos, ¿no? El tratar de ir ya más allá del límite, pues claro que te genera una percepción distinta, una sensación distinta y que de alguna manera también te hace apreciar a veces otros elementos que sin esa intensidad sería muy difícil hacerlo, ¿no? Aquí, antes de irnos al primer corte, Saori te va a formular la quinta pregunta que tenemos reservada. Sí. Con respecto al cobijo editorial del Colegio de Ciencias y Artes de Tabasco y el poeta Ávila, ¿quién cumple doble función?
pues además es un impulsor de aquellos escritores anónimos. ¿Cómo sentiste ese cobijo del colegio de Ricardo Ávila, el poeta? Mira, muy breve lo voy a decir. Ricardo me lo encontré hace unos 2 años, dijo que me andaba buscando, nos encontramos en el centro, me preguntó que si había escrito algo, le dije que sí, que había ensayos de sociología, de historia, no, me dice, profe, no hablo de ese, sino de literatura, ¿no? Le digo, sí, tengo poesía, tengo cuento, novela, inédita. Pero pues él es un promotor de la cultura, él es una persona muy entusiasta, agradezco que me haya provocado, ¿no? Y empezamos a trabajar, pero gran parte, Ricardo, tuvo que ver con la osadía que yo me atreviera ya a editar, ¿no? Son publicaciones artesanales, son publicaciones, como ustedes las ven, muy sencillas, con una calidad bastante reconocida de mi parte y de otras personas, pero en sí Ricardo sí fue un elemento con la editorial que él maneja, ¿no? ¿Te convenció fácil, no? Pues es que él como que me provocó, ¿no? Cuando me dijo, bueno, es que siempre hablas de libros, cuando me diste clase en otra universidad, ahí lo conocí cuando fue mi alumno, y entonces me invocó a que yo trabajara todo esto, ¿no? Le estoy muy agradecido por sí. En sí, Ricardo, como promotor, como persona entusiasta de las letras, de la poesía y de la literatura, sí fue un elemento que incide en esta cuestión. Bueno, es mi editor, ¿no? Sí. Gena es mi correctora de estilo, ¿no? Y la que hace los diseños de las portadas. Pero me parece muy bella esta experiencia de que tu exalumno te haya buscado para justamente hacer esta primera obra, ¿no? Sí, Ricardo. Y de algo que tenías inédito por ahí guardadito. Sí, me pidió revisar los materiales, fue a la casa, se los mostré y vimos qué podíamos hacer con ellos, ¿no? Y así empezó esta aventura literaria, ¿no? Con él como editor. Muy bien. Vamos a ir a un corte promocional. Estamos en Trazos y Letras, somos Cultura. Hugo Angulo con ustedes en este programa cultural de la universidad, conversando con Juan Carlos Guzmán, profesor investigador, poeta, quien nos está ofreciendo su obra, su primer obra poética. Enseguida regresamos. Escriba a los teléfonos que aparecerán en pantalla, de igual manera a los correos electrónicos. De verdad, la opinión de usted nos ha fortalecido ya en varios momentos. Parte de la agenda que Trazos y Letras ha presentado se debe a su colaboración. Gracias. Seguimos en la conversación con Juan Carlos Guzmán Ríos, profesor investigador, poeta, autor de este poemario, Un enamorado de la vida, toma la palabra. Pues bien, otra vez en alusión al poeta Ávila, ahí en la presentación del libro, Juan Carlos, esclarece que muestras en tu trabajo osadía, mucha valentía. ¿Qué tanto coincides con esta opinión del poeta Ávila, que me parece muy interesante? Bueno, es que hay que tener valor para hacer el ridículo, ¿no? O sea, no siempre tus poemas o lo que escribe uno son motivos de reconocimiento o de halago, ¿no? O sea, a veces hay gente que dice que no es poesía, que no llega a ese nivel, ¿no? Pero Borges decía que un poeta, por lo menos un poema bueno escribe, podrá haber escrito 100 malos, pero Sí. a alguno le sale, ¿no? Y ya no se diga Octavio Paz da muchos elementos para escribir poesía. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que el juicio de Ricardo fue muy acertado, es de valor, es hablar con el corazón, ¿no? Mirar con los ojos cerrados, sentir sin tocar, ¿no? Proyectarte a lugares estando aquí y pensando que estás allá, o estar sintiendo que estás con las personas amadas, las personas queridas, los que se han ido, ¿no? Eventos duros, difíciles, ¿no? Que a veces la poesía sirve como para limpiar esas heridas, como para Desahogarse. desahogarse, ¿no? O para poder
convivir con esos elementos que a veces son duros, difíciles, ¿no? La vida no es miel sobre hojuelas, la vida a veces son retos, desafíos, ¿no? Y alguna persona que estimo mucho me dijo que efectivamente la poesía contiene un elemento que es muy poderoso, que es la imaginación, ¿no? Y la imaginación es algo muy, muy, muy abierto, ¿no? Muy creativo, y se necesita también cierta osadía, cierto atrevimiento para poder compartir algunas cuestiones que están ahí pero que no salen, ¿no? A veces salen pero con el psicoanalista, con el terapeuta, pero Cortázar decía que cuando uno va al psicoanalista es que se ha acabado el talento, ¿no? Se ha acabado la creatividad y buscas otra forma de ver esa situación, ¿no? La poesía para usted es un refugio que en ocasiones, sí, plasma letras, plasma palabras que a veces uno no puede contárselo o decirlo en voz alta porque siento que uno no termina explicándolo bien. Sin embargo, a la hora de plasmarlo en palabras es más fácil. Claro. Sí, en eso tienes toda la razón. La poesía es la vida, ¿no? La poesía es la muerte, la poesía es los amaneceres, la poesía es una sonrisa, la poesía es un beso, la poesía es una tomada de mano, compartir una taza de café, compartir una lectura de un libro interesante, secretos, ¿no? Confidencias, ¿no? De repente escuchas algo sin querer y te enteras, ¿no? Entonces, de una manera común y racional no las puedes decir. A veces la poesía te da esa posibilidad de compartirlas, ¿no? Y de señalarlas. Claro que sí, en eso tienes toda la razón. Yo creo que estás disfrutando como nosotros este momento en este programa de televisión cultural de la universidad. Y no se necesita leer tu texto para darte cuenta que eres un poeta. Al momento en que estás conversando con nosotros, fluye ya la sensibilidad y hay metáforas, ya las metáforas forman parte de ti. Sí, y sobre todo se ve que amas lo que haces, que te gusta lo que escribes y que para ti es un placer escribir, o sea, que tu libro esté aquí y que se pueda llegar a conocer a otras personas. Sí, yo creo que ahí se rompió un poco mi egoísmo, ¿no? Mi egoísmo en el sentido de no querer compartir estos aspectos. Y claro que lo disfruto mucho, además, estar en el programa de mi querida UJAT, ¿no? En donde los últimos 30 años de mi vida he estado, como tú dices, dando clases y haciendo investigación, y doy este golpe de timón, ¿no? En una etapa de mi vida un tanto más maduro, con muchas ideas, con muchos sentimientos y con una verdadera pasión por lo que hago y lo que escribo. Vamos a escuchar el siguiente poema. Saori te va a presentar. A continuación escucharemos el siguiente poema que se llama Sentir y Vivir. Sentir, vivir. ¿Es esto un poema? Tendría que ser definido de otra forma. Sin duda es un diluvio de estrellas, es la locura y pasión que me habita. Es el cúmulo de momentos compartidos, es la experiencia sin límites. Eres tú, los hijos y el mundo. Eres tú, la felicidad soñada. ¿Es esto un poema? Más bien es un corazón sensible a tu mirada, es una sonrisa ante el caos, es el valor de vivir, es la osadía de seguir sintiendo. San Miguel Allende, Guanajuato, a 22 de diciembre de 2013. Has viajado bastante, ¿verdad? Pues es una de las cosas que también me apasiona mucho. Cuando puedo hacerlo, lo hago, ¿no? O sea, no soy... Bueno, sí me gustan los 5 estrellas, ¿no? Por supuesto, pero también me adapto a la mochila, a la tienda, a la cabaña, ¿no? No soy no soy así como que tiene que ser así muy organizado todo, aunque las personas que están muy cerca de mí me dicen que nada más lo digo de los dientes para afuera, que en verdad soy muy cómodo, ¿no? Soy muy... Ya desde el momento en que mencionas Real de 14, otra fuente de inspiración, sí, claro. Pues, me queda claro que sí. Eres sencillo para viajar, ¿no? Pero además el detalle es que Villahermosa, el Mosco, el pantano, el calor, ¿no? La gente, estos últimos 30 años de vivir aquí, ¿no? Sentirme parte de,
pues también han sido motivos de poder escribir esto. En algún momento un amigo hace muchos años me regaló un libro de poesía, ¿no? Poesía hispanoamericana, donde vienen muchos poetas, y me puso una dedicatoria que le iba a traer para compartirla con ustedes, pero se me pasó, en donde me decía: feliz cumpleaños y espero que aquí encuentres tu camino. Y entonces se lo agradezco mucho a Efraín, ¿no? Que fue Efraín Quiñones que me lo regaló de cumpleaños, y se sorprendía cuando ya me veía que escribía poesía. Dice: oye, cuando van para Chiapas o Tabasco, la gente le da por escribir poesía. Bueno, ha de ser Pellicer, Sabines y los amigos que escriben poesías también. Eso ¿no? es. ¿Cómo participaste en la estructura de la obra, Juan Carlos? Es decir, ¿qué podemos encontrarnos en este material? Pues son poemas que fueron saliendo a partir de sensaciones, de sentimientos ahí compartidos. Hay unos poemas muy duros, ¿no? ¿Duros a qué te refieres? Existencialmente, ¿no? Ok. Existencialmente, pero hay otros que son muy de cotidianidad, ¿no? Muy vivos, ¿no? Donde ves tú paisajes, pinturas, donde ves elementos muy sencillos pero muy intensos, ¿no? Y se fue construyendo a partir de no definir un tema, ¿no? Porque me decía precisamente Ricardo, me decía: lo que me gusta de tu poesía es que te veo como que no estás pensando en un concurso, ¿no? Digo: no, yo ya estoy cansado de concursar, le digo, yo ya el SNI, el sistema estatal, a lo que me he visto sometido estos 30 años, ya me ha puesto a prueba de todo eso, que es muy rica esa experiencia, mantenerte a nivel de productividad y de demostrar que estás haciendo cosas en el campo científico es muy bonito. Pero le dije: no, la novela, el cuento, la poesía va a ser otro aspecto, ¿no? No es una cuestión de que tengo que escribir este poema porque están tocando este tema o está de moda, ¿no? No, van saliendo, van fluyendo, exige mucha disciplina, no es inspiración, como decía. Tengo mi horario de escribir, sé en qué momento puedo escribir, en donde estoy más sereno, más calmado, en donde me concentro más, pero van saliendo los poemas. A veces te acuerdas de algún compadre, a veces te acuerdas de una comida, de un hechizo culinario, ¿no? Por ejemplo, tengo un poema sobre el mole, ¿no? Sobre los bolillos con queso y chile serrano, ¿no? Y también tengo otros poemas donde hablo del fútbol o donde hablo de cuestiones de comunicación, el debate que tenemos con la tecnología. O sea, sería una mentira que tengo así como un boceto y voy escribiendo los poemas así como voy pintando el boceto. No, van saliendo, van fluyendo, algunos los dejo, ¿no? Soy poco de corregir, no acepto casi sugerencias, digo, así salió, así se queda. Ricardo, cuando vio mis libretas y vio que estaban casi sin corrección, pues también se sorprendió, también con lo de los cuentos, y igual el próximo año voy a presentar mi primera novela corta, espero compartirla con ustedes. Muchas gracias, sí. Se llama Trébol de 4 hojas, también por la misma editorial, y no hay un orden, ¿no? Sería muy jactancioso de mi parte que ahora voy a hablar de problemas existenciales, ahora voy a hablar de cuestiones artísticas, ahora o de sentimientos, no, va fluyendo, va saliendo, y a veces se me ocurre la idea central o el sentimiento central o lo que estoy pensando, y sí lo apunto, ¿no? Es decir, que usted no sigue tendencias. Podemos decir que usted las crea conforme le vayan saliendo, conforme creo los pequeños momentos que vive, a donde viaja. Siento que todo eso influye para la poesía. No, claro, que admiro a los románticos, ¿no? Admiro a los existencialistas, admiro a muchos, pero no, creo que el arte debe ser un ejercicio libre, ¿no? Y ya quien te quiera ubicar en un canon o en una corriente, pues ya es cuestión de gustos y de interpretaciones, ¿no? Hay muchas influencias, sí, claro, a nivel literario, a nivel de pintura, a nivel de filosofía, personales, ¿no? Y a nivel de filosofía, pues también, ¿no? Bastante. Pues ha sido muy interesante escucharte, Juan Carlos, que nos compartas parte de tu poesía. Gracias, esta es tu casa y gracias, queda abierta la puerta para esa novela. Gracias a Ori, gracias a los controles técnicos. Esto ha sido Trazos y Letras. Gracias a todo el equipo que colabora con este programa, con TV UJAT. Nos vemos hasta la próxima.